La eutanasia es objeto de gran controversia en la actualidad, pues mientras grandes sectores de la población pugnan porque se legalice, otros grandes sectores de la población se oponen a esta medida. Y desde un punto de vista espiritual, esotérico o místico, ¿podría decirse que la eutanasia es aceptable? Hola, yo soy Laura Quijano. Bienvenidos al Grimorio. Eutanasia significa simplemente buena muerte, o buen morir, o bien morir. Es una palabra que ha sido formada de la combinación de elementos del griego. Eu significa bien y thanatos significa muerte. En la antigua Grecia se refería a la muerte honorable y sin dolor, pero en la actualidad se refiere a una situación mucho más específica. Es cuando se provee la muerte o se procura la muerte de una criatura que está sufriendo de un dolor intenso, de un sufrimiento insoportable, pero cuya muerte no llega todavía. Esto significa que la eutanasia se aplica para que cese el sufrimiento, o sea, aquel padecimiento, aquel dolor físico, mental y emocional que padece no solamente el paciente directamente, el implicado, sino también sus allegados. Y como se espera lograr una buena muerte, normalmente no implica ningún medio violento, sino que se procura que sea de la manera más pacífica posible. El debate en torno a este tema abarca muchos puntos de vista, muchas posiciones. Se le ve desde un punto de vista ético, legal, moral, religioso, y también se ha presentado el debate desde un punto de vista espiritual o místico o esotérico. Porque muchas personas se preguntan qué sucede con el espíritu, con el ser inmaterial, una vez que el cuerpo físico ha fallecido de una manera prematura, como es el caso de la eutanasia. Desde el punto de vista espiritual, la respuesta que nos es más conocida es la que han dado las religiones. Numerosas religiones se oponen a la eutanasia. Por ejemplo, 4 religiones monoteístas como el cristianismo, el judaísmo, el islam y el sikhismo reprueban la eutanasia porque alegan que Dios es el único que ha dado la vida y es el único que puede quitarla. Entonces, en esos casos, ellos no admiten ningún caso de eutanasia. Lo único que admiten es que si una persona está padeciendo de muchos dolores, que sea tratada con paliativos del dolor, pero que estos paliativos no sean o que no puedan causar una aceleración del momento de su muerte. Y también están dispuestos a que se desconecte una máquina cuando es evidente que la persona ya ha partido y lo único que está ahí es el cuerpo artificialmente sostenido. En el budismo y el hinduismo, la posición general también es en contra de la eutanasia, pero por otras razones. En estas posiciones religiosas se establece que cuando ocurre una muerte prematura como esta, no solamente se causa un daño físico al cuerpo, sino que también se compromete la vida espiritual de esa persona porque se añade un peso al karma. Esto significa que la persona no solamente va a reencarnar en una vida peor de la que ha llevado, en una situación peor en la que ha estado, sino que va a llevar ese sufrimiento consigo porque queda encadenado en el karma y entonces lo va a tener que arrastrar a la nueva vida que vaya a tener. Esto significa que la eutanasia implicaría un obstáculo para la aspiración de todo ser humano, que es la liberación del eterno ciclo de muerte y reencarnación o rueda de samsara. Además, hay un agravante. No solamente se afecta el karma de la persona que fallece y que ha pedido la eutanasia, sino también se afecta el de la persona que la ha aplicado. Y entonces tenemos que son 2 personas que ven su espiritualidad comprometida. Sin embargo, un creciente sector del hinduismo ha comenzado a pensar que si una persona alivia el sufrimiento de otra criatura, pero por un sentimiento de desprendimiento o generosidad, más bien no le está añadiendo peso al karma, sino que lo está alivianando. Esto nos lleva a considerar las 2 posiciones desde el punto de vista espiritual, místico o esotérico que hay con respecto a la eutanasia. Y son 2, los que se oponen a su legalización y los que la aprueban. Los que se oponen a la eutanasia alegan que en este tipo de interrupción de la vida no solamente se daña físicamente el cuerpo, el cual no es nuestro, sino que pertenece a la Madre Tierra,
sino que también se compromete la vida espiritual, porque se corre el riesgo de reencarnar o de regresar a una vida que va a arrastrar los errores de la presente, porque no hemos tenido la oportunidad de crecer espiritualmente. Y es importantísimo crecer espiritualmente para no repetir precisamente esos errores en una vida posterior. De hecho, en esta posición contraria a la eutanasia, se reconoce que es una situación de muerte prematura debida a una circunstancia muy específica, que es la del sufrimiento. Sin embargo, se establece que se puede aprovechar y se debería aprovechar precisamente el sufrimiento y el dolor para crecer espiritualmente y poder alcanzar ese estado de serenidad y aceptación que es necesario en el crecimiento espiritual y morir naturalmente sin afectar el karma. En cambio, aquellos que apoyan la eutanasia dicen que el sufrimiento no es el objetivo del ser humano en esta tierra, que no venimos a esta tierra a sufrir y que darle esa importancia al sufrimiento es exagerado, porque nuestro objetivo en la tierra es la felicidad y la expansión espiritual. Pero una persona en estado de agobio físico, mental y emocional no logra expandirse o crecer espiritualmente, mucho menos si esa misma persona sabe que está causándole sufrimiento a sus allegados o a las personas más queridas para ella. Entonces, no sirve de nada como crecimiento espiritual porque el mismo dolor se lo impide. Entonces la eutanasia para esta posición no solamente es aceptable, es espiritualmente correcta y de hecho podría garantizar una muerte más pacífica con mayor serenidad y alivio a la persona que finalmente la recibe. Los que se oponen a la eutanasia alegan en este sentido que existen paliativos del dolor lo suficientemente poderosos para permitirle a la persona sobrellevar el mal que tiene o el padecimiento que tiene y no tener que recurrir a una interrupción prematura de su vida. Entonces eso le permitiría crecer espiritualmente, estar en calma, alcanzar la serenidad y también le permitiría calmar la ansiedad o la preocupación o el sufrimiento de sus allegados porque ellos verían que no está sufriendo. Pero el problema de los paliativos del dolor, de acuerdo con las personas o la postura que apoya la eutanasia, es que muchas veces son tan poderosos, tan fuertes, que dejan al paciente en un estado de semi-inconsciencia o inconsciencia en el que es incapaz de tener ningún tipo de crecimiento espiritual. Porque la persona está atontada, no es ella misma, no tiene capacidad para ser consciente, entonces no tiene ninguna posibilidad de crecer espiritualmente. Este dilema se plantea esencialmente porque desde el punto de vista espiritual o místico, la mejor manera de partir o la manera ideal de partir es siendo consciente, pero no en el sentido de estar despierto, sino en el sentido de haber alcanzado un nivel de espiritualidad tal que está en serenidad y aceptación. O sea que puede partir sin culpas, sin remordimientos, sin apegos, sin ataduras a la vida física que ha tenido o a la vida en general, ni a ninguna persona en particular. Otro punto de controversia en este debate alrededor de la eutanasia desde el punto de vista espiritual es lo que sucede después de la muerte. En numerosas posturas espirituales, cuando el cuerpo físico fallece, el ser inmaterial que se desprende de él va a buscar un nuevo cuerpo en el cual reencarnar. Si la muerte ha sucedido en buenas condiciones, en condiciones ideales, esta reencarnación va a suceder de manera rápida, bastante rápida. Pero si la muerte ha sucedido en condiciones de violencia o ha sido abrupta, por ejemplo, las posibilidades de que el ser inmaterial o el espíritu quede atrapado en el plano astral o en el plano espiritual son muy altas. Y tiene el agravante de que si ha estado sufriendo en vida, ese sufrimiento lo va a acarrear consigo después de su muerte. Y también lo va a llevar a la nueva vida que vaya a tener cuando eventualmente reencarne en un nuevo cuerpo. Sin embargo, en este mismo tema, otras posturas espirituales señalan que un paciente que logra acabar con el dolor físico y alcanzar el alivio que está buscando, tiene todas las posibilidades de morir pacíficamente y entonces no tendrá que arrastrar ningún sufrimiento a su vida posterior, a la vida después de la muerte, ni tampoco a la vida que logre tener cuando reencarne. Además,
En los casos en los que los pacientes solicitan la eutanasia para aliviar el dolor o el sufrimiento de sus seres queridos o de sus allegados, de esos casos en los que ya ellos no quieren ser ninguna carga emocional o una carga financiera y que más bien lo están haciendo por un acto de desprendimiento, de generosidad, tienen toda la posibilidad de que su karma, en vez de volverse más pesado, se vuelva más liviano. ¿Y qué sucede con la persona que aplica la eutanasia? Desde un punto de vista espiritual y dependiendo de la postura que se asuma, lo más importante es considerar su intención, su motivación. Si su acción está movida por un deseo de llevar paz y por un deseo generoso o de desprendimiento, por aliviar el sufrimiento ajeno, entonces las posibilidades de que su karma no se vean afectadas aumentan. ¿Qué se puede decir al final de este debate? Que desde un punto de vista espiritual, lo más importante es considerar la intención y el estado de conciencia en el que se encuentra tanto el paciente como las personas que lo rodean. Porque al final eso es lo que va a marcar la pauta sobre si su espiritualidad se va a ver comprometida o si no. Por ejemplo, tenemos el caso de un paciente que ha aceptado su enfermedad o su dolor, que se encuentra en un estado de serenidad, pero que sabe que su padecimiento está causando pena o está causando sufrimiento ajeno, especialmente a las personas que ama o las personas que lo cuidan o las personas que están más cerca de él. En ese caso, entonces podemos pensar que este paciente va a preferir la eutanasia más que para aliviarse a sí mismo, para aliviar a otros, para darle un consuelo a otros o para terminar un sufrimiento de otros. Entonces, en ese acto de entrega, de desprendimiento, de generosidad, no se puede advertir las señales de una baja conciencia o de un egoísmo, sino más bien de una elevación espiritual tal que le permite poder pedir con serenidad algo que va a terminar con sus posibilidades de mayor crecimiento. Entonces, hay muchos factores que considerar al respecto antes de decidir si una decisión como la de la eutanasia compromete nuestra espiritualidad o no. Bien, muchas gracias por haberme acompañado. Ha sido un placer estar con ustedes hoy y nos vemos en el siguiente programa.